How to have fun anytime, anywhere. Step 1. Go to ChumbaCasino.com. ChumbaCasino.com. Got it. Step 2. Collect your welcome bonus. Come to Papa welcome bonus. Step 3. Play hundreds of casino-style games for free. That's a lot of games. All for free? Step 4. Unleash your excitement. Woohoo! Chumba Casino has been delivering thrills for over a decade. So claim your free welcome bonus now and live the Chumba life. Visit ChumbaCasino.com. No purchase necessary. VGW Group. Void where prohibited by law. 21 plus. Terms and conditions apply. Antes, hacer los impuestos significaba usar al mismo preparador que tu familia. Pero, ¿realmente era lo más conveniente? Ahora hacer impuestos es tener un experto bilingüe de TurboTax ideal para ti, que solo presentará tu declaración cuando sea 100% precisa, garantizado. Ahora los impuestos se hacen así. Intuit TurboTax. Consigue un experto ahora en turbotax.com/español. Expertos bilingües solo disponibles con TurboTax Live. Consulta los detalles de la garantía en turbotax.com/garantías. Conserva la voz. Análisis sobre los hechos que hacen noticia en Estados Unidos, América Latina y el mundo. That America will never be a socialist country. Conserva la voz. Un espacio no apto para lo políticamente correcto o socialmente aceptable. La fuerza del cielo nos acompañe y ¡viva la libertad, carajo! Conserva la voz. Tu voz sin censura. Se ponen en la solapa el pin de la Agenda 2030, que no es más que la renuncia a nuestra soberanía. Con ustedes su anfitrión, Freddy Silva. ¿Qué tal, amigos? Reciban todos un caluroso y fuerte abrazo en este nuevo episodio de Conserva la Voz. Desde Tampa, Florida, mandándoles un fuerte abrazo, Freddy Silva, con este programa que está dedicado a las personas conservadoras, aquellos que están alineados con la filosofía política de derecha, con las sanas tradiciones y con la buena moral. Ojalá que esta sea una buena alternativa para aquellos que buscan algo diferente a lo que nos venden en los principales medios de comunicación, que tienen una tendencia realmente muy evidente de izquierda. Vamos a invitarlos a que sean parte de este programa. Si usted quiere participar, darnos alguna sugerencia o simplemente comentar sobre algún tema, puede escribirme a través de las redes sociales. Me encuentra como Freddy Silva TV, Freddy YD Silva con V TV. En la mayoría, o más bien en casi todas las redes sociales, me encuentra como Freddy Silva TV. Y en Instagram, que es la única plataforma social diferente, me encuentra como Freddy Silva 80. Para hoy tengo bastantes temas que compartir con todos y cada uno de ustedes, y permítanme la oportunidad no solamente de reírme un poco al empezar a tocar este tema, y además el informe el cual voy a hacer referencia, porque nada más y nada menos que la cadena de comunicación o la cadena de televisión por cable, o en general el medio de comunicación más progresista, más socialista, pero sobre todo más antitrumpista, como lo es la cadena CNN, acaba de publicar una encuesta en donde pone al presidente Donald Trump siendo más popular que nunca antes. Este realmente es un informe el cual seguramente para muchos de los demócratas les va a caer como un golpe en el hígado, les va a doler bastante, pero créanme, estamos en día viernes, estamos ya en el fin de semana, esperamos siempre de que la gente pase un bendecido fin de semana con alegría, y créanme, estos datos no solamente a mí me ponen alegre, y no por el hecho de que pongan a Donald Trump como el que tiene más popularidad en cuanto a comparando con el mismo, y le voy a explicar por qué según este artículo. Pero sí me pone contento porque la cadena ya no tiene de otra, y hablo de esta cadena antitrumpista, que ya no le queda de otra que reconocer que existe un voto popular, el cual todavía está vigente y de acuerdo con las políticas del presidente Donald Trump. Que el pueblo estadounidense, incluso de los que suelen ser los seguidores, los televidentes, los asiduos televidentes que todavía le queda a esta cadena desprestigiada por su sesgo informativo, pues les toca simplemente reconocer que ahí hay gente que, otra vez,
que los ve, que los apoya, pero que está con el presidente Donald Trump. Según este artículo, la popularidad del presidente Trump está en un nivel récord, mientras que la mayor proporción de estadounidenses en décadas cree que el país está en el camino correcto. Si bien la calificación neta favorable actual del presidente Trump está avanzando de forma constante en la dirección correcta, es mucho mejor que la calificación de menos 10 puntos que tenía en marzo de 2017 y la de menos 7 puntos que le otorgaron los estadounidenses tras la elección de noviembre. Esto según una encuesta global compilada por un analista de CNN que es Harry Enten. Es él el que públicamente muestra estos datos y lo hace precisamente a través de la cadena y en un programa. Dice, Enten dio a los espectadores izquierdistas, que son sus asiduos televidentes de la cadena, una toma de realidad esta semana con los nuevos números de la encuesta que muestran que Trump tiene un índice de favorabilidad más alto ahora que en cualquier otro momento de su primer mandato. Solo hablamos de lo impopular que es Donald Trump, comenzó Enten diciendo, pero en realidad es básicamente más popular que en cualquier momento de su primer mandato y más popular que cuando ganó las elecciones en noviembre de 2024. Así que al comparar a Trump consigo mismo, en realidad, y este es un dato que es bastante interesante, que por lo menos lo destacamos, en realidad está más cerca de la cima que del fondo del abismo, es lo que explicó el analista de CNN, y por supuesto, eso es fundamental, porque históricamente las cifras de Donald Trump se han subestimado. Ahora, yo antes de continuar con el artículo, en muchas oportunidades he cuestionado este tema de las encuestas porque no reflejan hoy por hoy la realidad de lo que se vive en una sociedad. ¿Y por qué digo que no reflejan ahora o su realidad de hoy? Es porque si comparamos como se hacía las encuestas hace por lo menos unos 30 años atrás, muchas de estas agencias encuestadoras lo que hacían era un trabajo muy de base, ¿no? Ellos lo que hacían era llamadas telefónicas o se presentaban directamente en las puertas de las casas o estaban en las calles haciendo preguntas una por una y la mayoría de estas empresas se daba la tarea, además, claro, por querer mantener su credibilidad, lo que hacían era un trabajo constante. A ver, vamos a ir con unas 1,000 personas a las calles o pues, ya sea 100, 500, la mayor cantidad que ellos puedan contratar y recabar información verídica o de igual forma hacer estas llamadas telefónicas, ver la forma de cómo tener un contacto directo con la gente. Ahora lo que tenemos simplemente son mecanismos automatizados que vienen además con algoritmos que engañan o por lo menos no es certero, no es preciso este tipo de métricas que hacen. Le explico por qué y creo que esto es mucho de sentido común. Cuando usted está revisando las redes sociales y, por ejemplo, ha salido una publicidad donde está viendo un vestido rojo, vamos a hablar de una mujer que gusta de este color. Entonces, una vez que la mujer, la persona que está en ese celular o igual en la computadora, abre ese enlace del vestido rojo, automáticamente el sistema, que es el que está recabando los datos, ya toma el gusto que tiene esta persona y lo guarda como un metadato y va acumulando información y seguramente cuando vuelva a abrir su teléfono celular, igual su tableta o su computadora, cuando ya haya cerrado esa página donde estaba el vestido rojo, créanme, al día siguiente o en las próximas horas, le van a salir un montón de ofertas, tal vez con precios más económicos y de diferentes tiendas, de vestidos rojos similares. Lo mismo pasa igual con los zapatos para un hombre, la corbata para un hombre. El sistema ya tiene en su recolección de data, tiene algoritmos que reconocen
los gustos de las personas o la afinidad que puedan tener. Incluso cuando uno está abriendo una red social o está bajando una aplicación, le preguntan qué es lo que quiere en esta aplicación, cuál es su objetivo o qué es lo primordial que usted está buscando en una aplicación. Y ahí le dan para elegir noticias, puede ser viajes, comida. Y una vez que uno va seleccionando cuáles son esos gustos, entonces esa recolección de datos aplicado con los algoritmos lo que hace es recomendarle constantemente a usted a través de propaganda cosas que están afines con usted. Lo mismo pasa con el tema de las encuestadoras que hacen, por ejemplo, cada uno de los medios de comunicación. A ver, vamos a hacer este ejercicio de actitud crítica y lo podemos fácilmente poner a prueba cuando estemos buscando a través de las redes sociales, igual en la computadora o en nuestro celular. Si somos personas que de forma asidua vemos la información que plantea, por ejemplo, los principales medios de comunicación que están alineados con la izquierda, puede decirse ABC, igual NBC, MSNBC. Hay muchos, NPR también, que ya nos ha mostrado esa cara que es más socialista demócrata que cualquiera. Entonces, la gente que está alineada o que tiene como preferencia ver esos medios de comunicación, aleatoriamente, y por este tema de los algoritmos, le va a salir información de otros medios u otras fuentes, entre comillas, fuentes, las cuales también están de la misma manera alineadas o afines con estos algoritmos. Entonces, por ejemplo, si la gente que ve MSNBC tiene una marcada inclinación por la izquierda, muchos de ellos son seguramente demócratas registrados o incluso se hacen decir independientes cuando en realidad lo que les gusta es las políticas socialistas. Cuando hacen una consulta a través de esta misma página, lo más lógico es que la gente, cuando se le pregunte, por ejemplo, ¿estás de acuerdo con el trabajo del presidente Trump? Si son demócratas declarados, son socialistas que les encantan las políticas de Joe Biden o en general de los socialistas demócratas, entonces su respuesta más obvia será que no están de acuerdo con el trabajo del presidente Donald Trump. Entonces, si lanzan una pregunta a través de su plataforma que es de afinidad de izquierda con televidentes o audiencia de izquierda, de los que vayan a responder a esa encuesta, estoy más que seguro, y esto es lógica otra vez, que de los 100 que lograran responder, más del 90 dirán que no están de acuerdo. Entonces, ¿qué es lo que hacen los medios de comunicación? Utilizan esta pequeña encuesta de su gente con sus algoritmos para decir que el 90% de la población de los Estados Unidos no está de acuerdo con lo que hace el presidente Donald Trump. Entonces, por eso mismo, y creo que también hay un reflejo de lo desacertadas que son las encuestas también en muchos de los casos. Hello, it is Ryan, and I was on a flight the other day playing one of my favorite social spin slot games on ChumbaCasino.com. I looked over at the person sitting next to me, and you know what they were doing? They were also playing Chumba Casino. Coincidence? I think not. Everybody's loving having fun with it. Chumba Casino is home to hundreds of casino-style games that you can play for free anytime, anywhere, even at 30,000 feet. So sign up now at ChumbaCasino.com to claim your free welcome bonus. That's ChumbaCasino.com and live the Chumba life. No purchase necessary. VGW. Void where prohibited by law. See terms and conditions. 18+. Antes, hacer los impuestos significaba usar al mismo preparador que tu familia. Pero, ¿realmente era lo más conveniente? Ahora hacer impuestos es tener un experto bilingüe de TurboTax ideal para ti, que solo presentará tu declaración cuando sea 100% precisa, garantizado. Ahora los impuestos se hacen así. Intuit TurboTax. Consigue un experto ahora en turbotax.com/español. Expertos bilingües solo disponibles con TurboTax Live. Consulta los detalles de la garantía en turbotax.com/garantías. Podríamos fácilmente referirnos a las elecciones de 2016, donde, entre comillas, sorpresivamente, cierro comillas, el presidente Donald Trump gana la elección,
cuando la mayoría de las encuestas y los principales medios de comunicación con sus encuestas daban una victoria extremadamente cómoda a Hillary Clinton. Sin embargo, la realidad es que termina ganando el presidente Donald Trump. Y cuando uno va haciendo el seguimiento y la revisión, creo que muy parecida a la campaña que hizo durante el 2015-2016, lo mismo que el 2024-2023, el presidente Donald Trump no solamente lograba reunir a miles, decenas de miles de personas en sus rallies, y fue uno de los políticos más populares que ciudad a la que iba, ciudad a la que la gente desde muy temprano en la mañana estaba haciendo fila para poder estar en este rally, cosa que no hemos visto en una Hillary Clinton que tenga ese nivel de convocatoria y popularidad. Ni hablar de Joe Biden, que hizo su campaña política en el 2020 desde el sótano de su casa. ¿Para qué mencionar a Kamala Harris, que se descubrió que los mismos buses que salían de una ciudad, o sea, que fueron a una ciudad pagados en la mayoría, esos mismos buses estaban yendo de la ciudad en donde estaban la noche o los días pasados, y esos mismos buses con la misma gente se iban a otros rallies? O sea que la misma gente, que tampoco llegaban a decenas de miles, creo que ni siquiera llegaba a la mitad de una decena. Sin embargo, la prensa progresista lo que hacía era utilizar este tipo de movimiento del Partido Demócrata para tratar de hacer que se vea como algo muy grande. Pero la realidad otra vez nos demuestra, o creo que las cifras nos demuestran, cuán desacertadas son estas encuestas al final. Y una de las explicaciones, las que yo creo que podría dar, es la forma en cómo también se llevan adelante estas consultas. Si lo hacemos ahora todo a través de las redes sociales o de las plataformas que ya cuentan con algoritmos, muy difícilmente vamos a tener algo bastante cercano a la realidad. Y lo que antes se mencionaba en una encuestadora de que había un margen de 3, 4, 5% de error, ese margen de error hoy en día, con todas estas aplicaciones que vienen con estos algoritmos, pues muy difícilmente van a tener ese margen de error. Yo creo que el margen va a ser muchísimo más amplio, y por eso muchas de las encuestas pues ya no hay mucho que creerle. Sin embargo, lo que a mí me llama la atención y me pone contento es que cada vez la cadena CNN, y otra vez más demócrata o más servicial al Partido Demócrata, que no puede ser más antitrumpista también, está reconociendo que el presidente Donald Trump, incluso teniendo una guerra sucia que le van haciendo a través de jueces progresistas, esta guerra sucia que continúa a través de los principales medios de comunicación, aún así el presidente, comparado con su primera presidencia, es más popular. Y continuando con lo que dice este artículo, el analista de CNN destacó una encuesta reciente de Marist que muestra que el 45% de los estadounidenses indica que su país está en el camino correcto, el segundo porcentaje más alto que la encuestadora ha medido desde el 2009. Y una encuesta de NBC News que encontró que el 44% de los estadounidenses piensa lo mismo, que comparado con el 2004 es el más alto. El resultado final es que el porcentaje de estadounidenses que dice que estamos en el camino correcto es altísimo, es lo que decía este analista de CNN, Enten. Y si lo comparamos, dice también, con la reelección histórica de los presidentes, claro que Trump no es constitucionalmente elegible para postularse, pero creo que esto lo pone en perspectiva. El 42% del país dice que va por buen camino cuando el partido en el poder es reelegido. Enten, habló de este analista, señaló que justo antes de que la ex vicepresidenta Kamala Harris perdiera ante Trump y los demócratas perdieran su mayoría en el Senado, solo el 27 y el 28% del país decía que el país estaba en el camino correcto. O sea que hay mucha gente que realmente ha estado viviendo estos 4 años de administración, y en esto también tendrían que estar incluidos los demócratas, no tenían buenas expectativas porque su realidad económica se los estaba demostrando a diario. Y según este reporte que también menciona Enten,
Tan solo el 27 o el 28% de los encuestados decían que el país estaba yendo por buen camino. O sea, el 70 o más del 70% de la nación no estaba de acuerdo en que el país estaba yendo por buen camino. Ahora también dice, el resultado final es que en este momento un porcentaje mucho mayor del país dice que estamos en el camino correcto. Todo esto es un buen augurio para los republicanos del Congreso en las elecciones intermedias de 2026. Esto es lo que ha destacado también el analista Enten, quien dijo que la boleta genérica del Congreso en las encuestas de 2026 hasta el momento se parece mucho más a cuando ganaron los republicanos que a cuando ganan los demócratas. Estos datos también siento que es por eso importante mencionarlo, porque aquí no estamos hablando solo de la popularidad del presidente y su gestión, sino que cada 2 años viene una renovación de la Cámara de Representantes. Por ello, es importante que este Congreso, y además a través del Congreso, que se supone es la representación del pueblo para legislar y para acompañar a una presidencia, pues se supone que para el 2026 mantener estos números altos también significa tener el capital político suficiente para acompañar la demás agenda que debe implementar una administración. Entonces, por ahora entendemos que esta cantidad de gente, la cual, según este analista de CNN, Enten, la gente está a favor de las políticas del presidente y además el presidente goza de muy buena popularidad comparado con su primera gestión y que para el avance con el que está yendo, que todavía no ha cumplido siquiera los 100 días en el poder, está realizando bastante trabajo y está enfrentándose también a una guerra sucia, no necesariamente con la politiquería de los demócratas, sino también con una intromisión por parte del aparato judicial, el cual pretende ejercer como un poder legislativo o ejecutivo paralelo al presidente para impedirle avanzar con la agenda que el pueblo estadounidense ha elegido, ha decidido y ha dado como mandato al presidente de hoy, el número 47, Donald Trump. Pero hablando también de esta administración, el presidente le ha pedido a la Corte Suprema que permita las deportaciones de migrantes a El Salvador bajo la ley de tiempos de guerra. El gobierno de Trump ha solicitado hoy viernes, a la Corte Suprema un permiso para reanudar las deportaciones de inmigrantes venezolanos a El Salvador bajo una ley de tiempos de guerra del siglo XVIII, mientras continúa una batalla judicial. La apelación de emergencia ante el Tribunal Superior sigue al rechazo de la petición de la administración republicana ante el Tribunal Federal de Apelaciones en Washington. Ojo, por una votación de 2-1, un panel de jueces de apelación dejó en pie una orden que prohíbe temporalmente las deportaciones de migrantes bajo la raramente utilizada Ley de Enemigos Extranjeros. El Departamento de Justicia argumentó en documentos judiciales que los tribunales federales no deberían interferir en negociaciones diplomáticas delicadas. También afirmó que los migrantes deberían presentar su caso en un tribunal federal en Texas, donde se encuentran detenidos. La orden que bloquea temporalmente las deportaciones fue emitida por el juez federal de distrito James Boasberg, juez principal del Tribunal Federal en Washington, designado además por el presidente Barack Obama y con un corte extremadamente progresista. El presidente Trump invocó la ley de enemigos extranjeros, y esto es bueno recordarlo, por primera vez desde la Segunda Guerra Mundial para justificar la deportación de cientos de personas bajo una proclamación presidencial que llama a la pandilla Tren de Aragua una fuerza invasora. Y como en este programa ya hemos dado datos suficientes, evidencia suficiente de que estas pandillas, y creo que no solamente el Tren de Aragua, pero como en el tema en cuestión se utiliza o se menciona al Tren de Aragua, sabemos que esta es una banda delincuencial y además por declaraciones de un expresidente de Colombia y ciertos datos que también
se han ido brindando. Se dice que el Tren de Aragua no es más que un brazo operativo del Cártel de los Soles, un cártel que hoy tiene secuestrada a toda una nación. Hablamos de Venezuela, un cártel que está a la cabeza de Diosdado Cabello, según los mismos informes de agencias federales de los Estados Unidos, y por la cual tanto Diosdado Cabello como sus secuaces, entre ellos Nicolás Maduro Moros, la DEA ofrece una recompensa de hasta $25 millones para su captura. No estamos inventando datos, no nos estamos inventando noticias. Estamos haciendo nosotros la verificación de hechos y de datos para corroborar que el Tren de Aragua es una banda criminal. Son delincuentes que han cometido delitos aquí en los Estados Unidos y exigimos que este juez Boasberg deje de hacer politiquería. Él es un juez y no debería utilizar las normas o la ley en contra de la nación. Lo que se quiere es expulsar a toda esta gente mala, a delincuentes que están pronto ariados, que incluso han cometido delitos en sus naciones y han hecho también de las suyas en los Estados Unidos de Norteamérica. Hay miles, no son cientos como algunos creen, no son decenas, no, son miles de delincuentes. Y ya se lo voy a repetir hasta el cansancio, pero creo que es bueno decirlo. Hay dos informes muy reveladores de octubre del año pasado y la primera semana, de octubre del año pasado. Ryan Seacrest here. When you have a busy schedule, it's important to maximize your downtime. One of the best ways to do that is by going to ChumbaCasino.com. Chumba Casino has all your favorite social casino games like spin slots, bingo, and solitaire that you can play for free for a chance to redeem some serious prizes. So hop on to ChumbaCasino.com now and live the Chumba life. Sponsored by Chumba Casino. No purchase necessary. VGW Group. Void where prohibited by law. 21 plus. Terms and conditions apply. Antes, hacer los impuestos significaba usar al mismo preparador que tu familia. Pero, ¿realmente era lo más conveniente? Ahora hacer impuestos es tener un experto bilingüe de TurboTax ideal para ti, que solo presentará tu declaración cuando sea 100% precisa, garantizado. Ahora los impuestos se hacen así. Intuit TurboTax. Consigue un experto ahora en turbotax.com/español. Expertos bilingües solo disponibles con TurboTax Live. Consulta los detalles de la garantía en turbotax.com/garantías. Donde muestra, por un lado, el Departamento de Seguridad Nacional y por el otro, el Departamento de ICE, que existe más de 660,000 personas inmigrantes indocumentadas con récord criminal. De ellos, más de 114,000 están involucrados o han tenido un proceso por homicidio. Ya sea que hayan matado, hayan asesinado o simplemente sea un asesinato, bueno, no simplemente, o que hayan cometido un asesinato en segundo grado, entonces esta gente está caminando tranquila por las calles de los Estados Unidos y tenemos que sacarlas. Muchas, miles de personas no presentaron ningún tipo de documentación que indique cuál es su pasado o si tienen o no un récord criminal. Para ellos son estas normativas y ojalá en algún momento salga el ánimo patriota de estos jueces federales que están entorpeciendo el trabajo de la presidencia número 47. Hablando de esta presidencia, Trump también ordenó la eliminación, esto es en lo que va de esta jornada, hoy viernes 28 de marzo, Trump ordenó la eliminación de la ideología antiamericana de las instituciones Smithsonian. Esto también creo que marca un precedente muy importante. El presidente Trump ha ordenado que se elimine toda ideología inapropiada, divisiva o antiamericana del Instituto Smithsonian, el vasto museo y complejo de investigación que es un espacio de exhibición de primer nivel para la historia y la cultura de los Estados Unidos. El presidente republicano, en una orden ejecutiva, le ha ordenado para que el vicepresidente J.D. Vance tome esta medida. La orden también
le dice al Departamento del Interior restaurar parques, monumentos y memoriales federales que hayan sido eliminados o modificados en los últimos años para perpetuar una falsa revisión de la historia. Este dato yo lo quiero resaltar porque me parece importante esto que ha venido haciendo el presidente Trump y lo que a través de una orden ejecutiva planea eliminar toda ideología inapropiada. Desde que ha entrado el presidente Barack Obama y trajo consigo esto de la justicia social y la justicia racial, lo que han hecho simplemente es tratar de reescribir la historia. Y a todo en este nivel de victimismo que tienen generalmente no una pequeña, yo diría más bien una organización que es muy antipatriota, han llevado adelante cualquier tipo de modificación de la historia para decir que quienes formaron parte de la historia estadounidense eran racistas, eran discriminadores y por ello estatuas que simbolizan la libertad en muchos casos para los Estados Unidos deben removerse porque están asociados con el racismo. Esto es realmente grave porque parte de esta cultura, y ojo también la teoría crítica de la raza, se ha ido implementando en los Estados Unidos hace más de 20 años, sí, pero se ha ido intensificando una vez que el musulmán Barack Hussein Obama trajo todas estas políticas divisivas, estas políticas de enfrentamiento, donde a los niños desde muy pequeños no solamente se les enseña que el blanco es malo, el sistema blanco es opresor y que el país en el que estamos es racista y discriminador, por tanto, no hay necesidad de hacer uso de la aplicación de la ley, no hay que respetar la norma, por ende tampoco hay que respetar al policía, hay que tratarlos como cualquier cosa menos la ley, y esto es lo que promueve esa misma justicia social, justicia racial, esta teoría crítica de la raza, que además se ha metido en muchas escuelas a través de libros también y todos estos tipos de profesores progresistas para inventarse un sistema malo, un sistema perverso, un sistema opresor al cual ni siquiera saben cómo identificar, pero eso sí, en el espectro, ahí está alguien que maneja los hilos de una opresión y generalmente es blanco, y por eso el negro no puede sobresalir, según estos mismos ideólogos de estas políticas socialistas y racistas. El negro no puede prosperar porque hay un sistema que no lo deja. El negro, porque ha sido hijo de esclavos, entonces también merece los reparations. No importa que tú, después de 200 años o después de 100 años, no hayas tenido nada que ver, tú tienes que pagar por ello. Todo esto es una absurdez y créanme, lo es. Sin embargo, a raíz y con toda esta política basura ideológica, han logrado avanzar todos estos ideólogos de izquierda, todos estos socialistas, todos estos demócratas de izquierda. Lo que han hecho es ir destruyendo patrimonio de nuestro país, parte de nuestra historia, y lamentablemente también han ido reescribiendo la historia y enseñándole a odiar a los Estados Unidos, tanto a niños como a adolescentes. Esto debe frenar, y créanme, se los digo con todo el corazón, esto tiene que parar. No puedes fomentar el odio contra esta nación. No puedes enseñarle a los más jóvenes a que odien esta nación o a crearles la idea de que hay un racismo establecido y que hay un sistema racista o opresor que no te deja surgir y salir adelante. Lo único que estamos haciendo es crear víctimas que cuando lleguen a la adultez o cuando estén saliendo de la adolescencia, en una etapa ya muchos para poder trabajar, pues simplemente no lo van a hacer. ¿Para qué lo van a hacer? Si ya existen leyes que además de victimizarlos, están proponiendo cómo les van a dar reparations. De por sí, a mucha gente que se hace víctima, ya le dan casa, le dan comida, le dan transporte. Esta gente ya no prospera por sí misma, no quiere prosperar. ¿Por qué? Porque la vida de alguna manera se la hacen relativamente sencilla. Pero lo que no saben es que detrás de estas políticas socialistas apagan el espíritu de superación del ser humano. No lo permiten ser competitivo, no le permiten sobresalir por sí mismo, no le dejan pensar por sí mismo, porque además, para que tú mantengas este tipo, entre comillas, de vida cómoda,
pues tú no debes hablar en contra de la administración que te está proveyendo todo esto. Es realmente grave. Y cuando ya te ponen toda esta basura ideológica en la cabeza, cuando eres niño, eres adolescente, cuando eres un adulto, ya no eres un adulto funcional capaz de autosustentarte. Ya no. ¿Por qué? Porque eres una víctima del sistema y te has comido ese cuento. Por lo tanto, vas a obligar a ese sistema que te mantenga, que le mantenga a tus hijos, que sea el sistema el que termine haciendo todo por ti. Mientras tanto, tú te conviertes simplemente en otro número más de ese sistema, el cual te va a tener cómodo en la mediocridad. Y cuando pase una vida, toda una vida, y llegues a la adultez, cuando llegues ya a la vejez, tendrás simplemente arrepentimientos y remordimientos. Al final, eso es lo que promueve el socialismo. Al final, eso es lo que mantiene además un sistema para que estas democracias que son lideradas por socialistas, entonces tengan siempre reclutando a estas personas que no quieren esforzarse, que no quieren salir adelante por sí mismas, y que esto se vuelve también un círculo vicioso para sostener a estos politiqueros de izquierda. No lo vea usted como algo que es nuevo. Si usted está pensando que esto es algo que podría pasar y que tal vez nos estamos nosotros también exagerando. No, usted puede fácilmente ver las democracias, entre comillas democracias, de España. Ese es un país que es realmente socialista, donde un gran porcentaje de la población, creo 1/3 de la población que está en función de trabajar, lo hace para el Estado. Pero ese tercio de población pues tiene que vivir de lo que trabaja los otros 2/3. ¿Por qué? Porque para sostener ese tipo de sistema piramidal, porque creo que es un sistema piramidal de estafa, el sistema socialista, pues tienen que trabajar muchos para que den de comer y vivan de gratis los otros. Eso es en esencia el socialismo. Lo que propuso esta gran nación es decirte a ti que bajo la Constitución dice que tú tienes derecho a buscar tu felicidad, que no es lo mismo que te proponen los socialistas diciendo que el gobierno te tiene que garantizar una vida cómoda. Son dos visiones totalmente opuestas. En esta nación sí te permite a ti buscar tu prosperidad, tu felicidad, que lo hagas por tus medios, que te esfuerces, que te sacrifiques, que trabajes muy duro y tarde o temprano tu recompensa llegará. Sin embargo, con estos sinvergüenzas socialistas lo que te dicen es no. El Estado es enorme, somos un país rico, hay riqueza para distribuir y cada vez que necesitemos más dinero, pues se lo vamos a pedir a los ricos. Porque ser rico es un pecado, porque ser rico es malo y para ello nosotros estamos. El Estado va y le quita al rico para dárselo a los pobres. Mentira, ya en el siglo XXI esos Robin Hoods no existen, porque estos Robin Hoods del siglo XXI lo que hacen es robarle al rico, se quedan con el dinero y vuelven a las poblaciones, sobre todo de la clase media, pobres, y a los pobres los vuelve aún más pobres. Por eso, esta decisión que toma el presidente a través de una orden ejecutiva para que se elimine cualquier, sí, ojo, esto es importante, para eliminar cualquier ideología inapropiada, divisiva o antiamericana. Ojalá la gente que nos escucha y pueda entender el mensaje que les damos a través de este episodio, de este podcast, pueda entender y también ayudar en la difusión de que esta es una gran nación, nos ha permitido grandes logros, nos ha permitido prosperar, nos ha permitido aprender, nos hizo mejores personas, más trabajadoras, más esforzadas, y ojalá que ese sentimiento también se traduzca en un amor por esta patria. Vamos a la primera pausa aquí en Conserva la Voz. Ya regresamos con más. Conserva la Voz. Conserva la Voz, un programa de información y análisis de los hechos más importantes que ocurran en el mundo. That America will never be a socialist country. Pero también sé que no es lícito eliminar una vida humana para resolver un problema. Se ponen en la solapa el PIN de la Agenda 2030, que no es más que la renuncia a nuestra soberanía. Conserva la Voz. Conserva la Voz.
Continuamos con más de su podcast Conserva la Voz en este episodio 111, mandándoles un fuerte abrazo desde Tampa, Florida, a cualquier rincón del mundo. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Recuerden que pueden participar a través de nuestras redes sociales escribiéndonos a Freddy Silva TV en la mayoría de las plataformas sociales o en Instagram como Freddy Silva 80. Vamos a continuar con nuestra agenda para esta jornada y hay un tema que muy poco se habla en los principales medios de comunicación y tiene que ver con el ataque, la persecución, asesinatos, fusilamientos, todo tipo de vejámenes que se está cometiendo contra la comunidad cristiana dentro, pero sobre todo fuera de los Estados Unidos. Tal vez aquí en nuestro patio, aquí en nuestra casa en los Estados Unidos, no es mucho lo que se ve. Sin embargo, hay muchos ataques que se hacen tanto en iglesias católicas como en evangélicas. Hay personas, o más bien, hay pastores o hay obispos que terminan siendo acuchillados, otros amenazados. Pero esto no solamente repercute aquí en los Estados Unidos. Fuera hemos visto por años que se ha llevado adelante una campaña, por ejemplo, en Canadá, con mentiras de que la Iglesia Católica había enterrado a personas y que habían encontrado huesos o partes óseas de seres humanos. Eso fue totalmente mentira. Sin embargo, se llevó adelante una campaña tan brutal que terminaron incendiando iglesias. Pero digamos que la pérdida material no debería de ser lo que realmente importe, aunque en temas de delitos pues se tiene que procesar. Sin embargo, hay algo que no se está diciendo. Hay una corriente anticristiana muy fuerte en Oriente Medio, igual que en Europa, y la gente, o en este caso la mayoría de los principales medios de comunicación, se hacen de la vista gorda, no lo mencionan, ni siquiera lo toman en cuenta. Hay datos que los voy a compartir con ustedes que para mí, en lo personal, es realmente aterrador. Hay imágenes que son realmente perturbadoras de cómo se están ensañando con los cristianos. Hace unos meses nada más se hablaba con mucha preocupación que estos terroristas, porque esto es lo que son, en Siria, habían entrado sacando a Bashar al-Assad y decían todos que eran rebeldes. Sí, los llamaron, los principales medios de comunicación, los llamaron rebeldes libertadores. No, señor, no se equivoquen, son terroristas, genocidas, son asesinos que están matando a las minorías, sobre todo cristianas, las están persiguiendo, machacando, disparando de una forma brutal. Pero del dato que le quiero hablar ahora es del Consejo de Unidad Cristiana Budista Hindú en Bangladesh, que afirmó que se habían producido 2.010 incidentes de violencia comunitaria desde que la primera ministra Sheikh Hasina huyó del país el 5 de agosto tras una revolución de color orquestada por el régimen de Joe Biden, Lanet y USAID. Según el gobierno de Muhammad Yunus, 1.452 de esos incidentes ocurrieron el 5 de agosto de 2024, cuando Hasina fue derrocada. Esto es un informe de Indian Express. En una visita a Nueva Delhi, India, el 17 de marzo, la directora de Inteligencia Nacional de Estados Unidos, Tulsi Gabbard, dijo que Estados Unidos estaba profundamente preocupado por la persecución de las minorías en Bangladesh y afirmó que la administración Trump estaba comprometida a derrotar al terrorismo islamista a nivel mundial. La lamentable persecución, asesinato y abuso de minorías religiosas, hindúes, budistas, cristianos, católicos y otros, que se viene produciendo desde hace tiempo, ha sido un motivo de gran preocupación para el gobierno estadounidense y el presidente Trump y su administración, fue la declaración de Tulsi Gabbard a el medio NDTV World. La amenaza
de los terroristas islamistas y el esfuerzo global de diferentes grupos terroristas se basan en la misma ideología y objetivo: gobernar con un califato islamista. Esto obviamente afecta a personas de cualquier otra religión, salvo lo que consideran aceptable, y optan por llevarlo a cabo mediante el terror y medios muy violentos y terroristas. El presidente mantiene su compromiso de identificar esta ideología que impulsa el terrorismo islamista y de contribuir a su derrota. En lugar de combatir el terrorismo islamista contra hindúes y cristianos, el gobierno de Bangladesh se sintió ofendido por las críticas de Gabar, calificando sus palabras de engañosas y perjudiciales por la imagen y la reputación de Bangladesh, una nación cuya práctica tradicional del Islam ha sido notoriamente inclusiva y pacífica, y que ha logrado avances notables en su lucha contra el extremismo y el terrorismo. Esta fue la reacción, de una primera ministra, dice, o más bien del gobierno actual. Hey, it's Ryan Seacrest. Life comes at you fast, which is why it's important to find some time to relax. A little you time. Enter Chumba Casino. With no download required, you can jump on anytime, anywhere for the chance to redeem some serious prizes. So treat yourself with Chumba Casino and play over 100 online casino-style games, all for free. Go to ChumbaCasino.com to collect your free welcome bonus. Sponsored by Chumba Casino. No purchase necessary. VGW Group. Void where prohibited by law. 21 plus. Terms and conditions apply. O'Reilly. ¿La luz check engine de tu vehículo está encendida? Podemos ayudarte con O'Reilly Veriscan. Es gratis y provee un informe con soluciones basadas en más de 650 millones de escaneos verificados por técnicos maestros certificados ASE. Y si necesitas ayuda, podemos recomendarte un taller. Pregunta por O'Reilly Veriscan. O'Reilly Auto Parts. De Bangladesh. Desde el derrocamiento de la primera ministra Sheikh Hasina en agosto de 2024, el gobierno de Mahmoud Yunus ha liberado a terroristas islámicos convictos, ha minimizado la violencia masiva contra minorías, principalmente hindúes, y ha permitido que las turbas yihadistas tomen las calles, es lo que escribió Usai Bulut para el Gatestone Institute. Los nuevos dirigentes de Bangladesh han desatado organizaciones islamistas radicales vinculadas a la hermandad musulmana como Hizb ut-Tahrir, Jamaat e Islamí para causar estragos en las calles y realizar una limpieza étnica de hindúes, cristianos y otras minorías. El 7 de marzo, miles de miembros del grupo militante islamista proscrito de Bangladesh, Hizb ut-Tahrir, desafiando las barricadas policiales, marcharon por las calles de Dhaka para exigir que la democracia secular del país fuera reemplazada por un califato islámico. Los manifestantes coreaban "Califat, Califat", un llamado directo al gobierno islámico, y se congregaron para la marcha por el califat frente a la mezquita Baitul Mukarram después de las oraciones del viernes. Hoy, la multitud que participaba en la marcha se tornó violenta con la participación de quienes lanzaban piedras y se enfrentaron con la policía. Los agentes a su vez respondieron con gases lacrimógenos y granadas aturdidoras. La manifestación fue organizada por este grupo terrorista Hizb ut-Tahrir, grupo prohibido en Bangladesh desde 2009, pero que hoy se pasea por las calles y que además está provocando el terror, la persecución contra estas minorías religiosas. Hay otro dato interesante. El 28 de enero, el Tawhidi Janata asedió la escuela secundaria de Tilakpur. Los extremistas, compuestos por estudiantes de la madrasa, vandalizaron la escuela para protestar por un partido amistoso de fútbol entre dos equipos femeninos. El partido estaba programado para el 29 de enero de 2025. Antes de perpetrar el ataque, los seguidores del Tawhidi Janata se congregaron frente a la estación de tren de Tilakpur y pronunciaron discursos incendiarios. Turbas islamistas han incendiado hogares hindúes, vandalizado templos hindúes y masacrado
a no musulmanes. Lamentablemente, el nuevo régimen ha intentado minimizar los ataques contra la minoría hindú, calificándolos de falsos, exagerados o con motivaciones políticas. El régimen de Yunus también ha liberado de prisión a islamistas de línea dura y terroristas convictos. El 31 de agosto de 2024, Yunus liberó de prisión y se reunió personalmente con Mamunul Haque, líder de Hafazat e Islam, otro grupo que aspira a establecer un Estado islámico de Sharia en Bangladesh. Esto tan solo un pequeño reporte que muestra cómo en esa nación están haciendo ataques premeditados y que además están liberando también de forma premeditada a los que son delincuentes, a quienes forman parte de organizaciones terroristas que abiertamente están en contra de las minorías religiosas, entre ellas los cristianos. Pero ese no es un dato único en lo que va de esta persecución. También hay otras fuentes que informan que militantes islamistas no permitieron que los líderes cristianos enterraran a sus muertos durante 5 días. Open Doors USA informa de que el 95% personas que viven en la República Democrática del Congo son cristianas. Sin embargo, las ADF islamistas, según los analistas, están empeñados en convertir esta comunidad del conflicto noreste del país en un califato islámico, obligando a esta comunidad mayoritariamente cristiana a seguir prácticas musulmanas extremas. Para que usted tenga una idea, este es un artículo que da a conocer Fox News con el titular 70 cristianos decapitados en un país africano por militantes afines al ISIS. Según grupos, el mundo calla en su mayoría. Este es un dato que realmente debería preocuparnos, porque habla de 70 cristianos que fueron decapitados con machetes o grandes cuchillos. Según múltiples grupos que vigilan el terrorismo y la persecución, se lograron documentar que estos militantes islamistas en la República Democrática del Congo pues han cometido estos crímenes en contra de los cristianos. Estos 70 fieles fueron acorralados primero por rebeldes islamistas de las Fuerzas Aliadas Democráticas, grupo afiliado al grupo terrorista Estado Islámico o ISIS, según Open Doors USA, que vigila la persecución de cristianos en todo el mundo. Los cristianos, al parecer todos del distrito de Lubero, fueron obligados a salir de sus casas, presuntamente a primera hora de la mañana del 13 de febrero, con los rebeldes gritando ¡fuera! ¡Fuera! Los tomaron como rehenes y los trasladaron a una pequeña iglesia cristiana del pueblo de Kasanga. Allí, en el interior del edificio, que hasta entonces se había considerado un santuario, primero los ataron y luego los decapitaron a los 70. Las agresiones en contra de la comunidad cristiana son realmente graves. Existe en todo lo que esta Agenda 2030, mucha gente no tiene idea qué es esta agenda globalista. Esta agenda tiene muchos objetivos, no son esos 17 que tan bonitos se ven cuando uno lo lee. Por debajo es una agenda espiritualmente anticristiana, es una agenda que va en contra de la vida y sí a favor del aborto, es una agenda que también promueve una despoblación y para ello utiliza este alarmismo del cambio climático diciendo que el ser humano es el responsable único del cambio climático, entre comillas lo digo, y por ello a esta plaga, porque así la denominan también, a esta plaga hay que eliminar por la subsistencia del mundo. O sea que para que el mundo siga funcionando hay que matar seres humanos. Eso es lo que viene promoviendo la agenda globalista. Por eso es importante nosotros estar en conocimiento de lo que pasa también fuera de nuestro barrio, fuera de nuestro condado, fuera de nuestra ciudad, fuera de nuestro estado, fuera de nuestro país.
están masacrando a los nuestros, están masacrando a aquellos que profesan, aquellos que llevan el Evangelio de Jesús, aquellos que llevan nueva vida. Es grave, sobre todo, el silencio cómplice de los principales medios de comunicación. Por eso, para nosotros, es profundamente perturbador el silencio de los fieles. No dicen nada, no opinan nada, no le exigen nada a los políticos internos, mucho menos hacen una protesta pública, incluso a través de sus redes sociales, y por ello estos delincuentes terroristas van asesinando, persiguiendo o incluso desapareciendo a los que profesan la religión cristiana. Vamos a la última pausa, ya regresamos con más. Conserva la voz. Conserva la voz, un programa de información y análisis de los hechos más importantes que ocurran en el mundo. That America will never be a socialist country. Pero también sé que no es lícito eliminar una vida humana para resolver un problema. Se ponen en la solapa el PIN de la Agenda 2030, que no es más que la renuncia a nuestra soberanía. Conserva la voz. Conserva la voz. Continuamos con más de Conserva la Voz en esta última parte, en este viernes 28 de marzo de este 2025 desde la ciudad de Tampa. Como siempre es un gusto. Hello, it is Ryan, and I was on a flight the other day playing one of my favorite social spin slot games on ChumbaCasino.com. I looked over at the person sitting next to me, and you know what they were doing? They were also playing Chumba Casino. Coincidence? I think not. Everybody's loving having fun with it. Chumba Casino is home to hundreds of casino-style games that you can play for free anytime, anywhere, even at 30,000 feet. So sign up now at ChumbaCasino.com to claim your free welcome bonus. That's ChumbaCasino.com and live the Chumba life. No purchase necessary. VGW. Void where prohibited by law. See terms and conditions. 18+. O'Reilly. ¿La luz check engine de tu vehículo está encendida? Podemos ayudarte con O'Reilly Veriscan. Es gratis y provee un informe con soluciones basadas en más de 650 millones de escaneos verificados por técnicos maestros certificados ASE. Y si necesitas ayuda, podemos recomendarte un taller. Pregunta por O'Reilly Veriscan. O'Reilly Auto Parts. Mandarles un fuerte abrazo. Hay bastante en nuestra agenda informativa para esta jornada. Hay uno que no quiero dejar pasar en lo que va de lo destacado de estos últimos días. Es un detalle revelado que dentro del trabajo del Frente Unido del Partido Comunista Chino hay algo relacionado con funcionarios estadounidenses. Escúchelo bien. Esta es una investigación que realiza Braver News Foundation y el Government Accountability Institute. En la cuadra 1300, dice este informe, North Eutis Street en St. Paul, Minnesota, a 10 minutos solo en auto de la mansión del gobernador, se encuentra un edificio de ladrillo que alberga una operación secreta del Partido Comunista Chino, que cumple varias funciones para este Partido Comunista Chino, ninguna de ellas buena para los Estados Unidos. En este informe muestran este edificio y dicen que agentes del PCC, Partido Comunista Chino, se ganan la confianza de políticos como el gobernador de Minnesota, Tim Walz, y ofrecen diversos servicios a los chino-estadounidenses de Minnesota que aún son leales a Pekín, incluyendo reuniones con diplomáticos y dignatarios del Partido Comunista Chino. Las empresas registradas en esta dirección reciben subvenciones millonarias de los contribuyentes estadounidenses. O sea, para el colmo, ni siquiera es de su partido, sino de los impuestos de nosotros. El edificio se ha asociado con una red de empresas y grupos, entre ellos la Alianza de Cultura y Artes Chinas, el Centro de Servicio Comunitario y la Alianza de Organizaciones Chinas en Minnesota. También alberga el Centro de Servicios para Chinos en el extranjero de Minnesota, que aparentemente opera bajo el paraguas del Frente Unido del Partido Comunista Chino. Según el informe publicado recientemente por el Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes, o sea que este no es un informe
simple o cualquiera, no. Esto está en el Congreso de los Estados Unidos y es de información pública, de acceso público más bien. El trabajo del Frente Unido se lleva a cabo mediante una vasta red que incluye el Departamento de Trabajo del Frente Unido y los servicios de inteligencia chinos, incluido el Ministerio de Seguridad Pública y el Ministerio de Seguridad del Estado. El Ministerio de Seguridad Pública ha sido comparado con el FBI de China, mientras que el Ministerio de Seguridad del Estado se parece más a la CIA de China. El dictador chino Xi Jinping describe el trabajo del Frente Unido como una de las armas mágicas del Partido Comunista Chino que ayuda a socavar la soberanía y la integridad del sistema político de los estadounidenses. Peter Mattis, presidente de la Fundación Jamestown y ex analista de contrainteligencia de la CIA, afirma que el trabajo del Frente Unido perjudica los intereses estadounidenses a través de la transferencia legal y, además, ilegal de tecnología, la vigilancia de las comunidades de la diáspora china, la promoción de narrativas favorables sobre la República Popular China y a través de voces aparentemente independientes y la neutralización o el acoso de los críticos del Partido Comunista Chino. El trabajo de esta oficina, el trabajo de este Frente Unido del Ministerio de Seguridad Pública del Partido Comunista Chino incluye la operación de comisarías secretas en el extranjero, incluso en territorio estadounidense. El año pasado, el FBI desmanteló una de estas operaciones del Frente Unido en Manhattan, calificándola de comisaría secreta e ilegal. En otro caso, también en Nueva York, más de 40 oficiales y agentes del Partido Comunista Chino fueron arrestados. El propósito de la comisaría secreta del PCC era amenazar, acosar e intimidar a los disidentes chinos y difundir desinformación y propaganda para sembrar divisiones aquí, en territorio estadounidense. La Comisaría de Policía Secreta de Nueva York y el Centro de Servicio de Minnesota aparecen en la misma lista global de centros de servicio para chinos en el extranjero, publicada en sus sitios web afiliados al Partido Comunista Chino. Entre sus actividades se incluye ayudar a los consulados chinos y a tramitar visas y otros documentos para chinos en el extranjero, y tanto en Nueva York como en Minnesota cuentan con cuentas especiales de WeChat asignadas por el gobierno chino en sus sedes regionales. La Comisaría de Policía Secreta de Nueva York utilizó estas herramientas para ayudar al Partido Comunista Chino, entre otras cosas, a controlar a los chinos que viven en el extranjero. Si todavía usted no ve lo que está detrás de todo esto y cree que son agencias de buena voluntad a favor de los chino-estadounidenses, créame, está muy equivocado. Porque esta oficina de Minnesota aparentemente difunde propaganda pro Partido Comunista Chino en los Estados Unidos. Por ejemplo, Philip Lenski del Daily Caller informó que documentos del Ministerio de Asuntos Exteriores chinos revelan que esta oficina OCSC de Minnesota tiene un jefe de propaganda llamado Deng King. Este jefe de propaganda está afiliado al puesto de avanzada de la calle Eutis y asiste a eventos en dicha oficina. En septiembre del 2022, esta misma OCSC de Minnesota recibió al entonces embajador de China en Estados Unidos, Qin Gang, durante su primera visita en Minnesota. Esta oficina también actuó como patrocinador principal y coordinador de otros eventos con delegaciones del Partido Comunista Chino, diplomáticos y dignatarios, entre ellos el cónsul general de Chicago, Liu Jun, así como el secretario general de Asuntos de China en el extranjero, Yang Fang, y el cónsul general adjunto Yu Peng. Tal vez para usted este dato le va a ser muy desconcertante y usted dirá, ¿cómo es posible que actores del Partido Comunista Chino estén operando dentro de los Estados Unidos, aún incluso sabiendo que hay informes
Y también hay trabajo de investigación de agencias federales que han descubierto a estos, yo diría, criminales, a estos actores del Partido Comunista. Pero ¿cómo es que siguen operando? Pues lo han hecho con la venia de la administración del presidente Biden. Como ustedes sabrán, han tenido una afinidad desde hace mucho tiempo en cuanto a colaborar o hacer negocios con China. Hay un documental, y es que ya no me queda mucho tiempo en este programa, pero yo le voy a recomendar que vea en YouTube, totalmente gratis, el documental Riding the Dragon, Cabalgando al Dragón. Lo tienen en español y lo tienen en inglés, donde usted va a encontrar información con datos verídico. Es un documental que tampoco le va a tomar más de 46 minutos, pero créame, no tiene desperdicio. Ahí usted va a ver cómo la administración del presidente Biden, cuando era vicepresidente, junto con su hijo Hunter Biden y otros actores, lograron hacer tráfico de influencias y por lo mismo hubo investigación en el Congreso de los Estados Unidos y que Hunter Biden fue incluido dentro de esas investigaciones, al igual que se ha mencionado al Big Guy, que en este caso llega a ser el expresidente Joe Biden. Datos que debemos nosotros reflexionar sobre la política doméstica, pero sobre todo cómo es que están operando comunistas dentro de los Estados Unidos. Quiero agradecerles muchísimo que me hayan permitido acompañarles en este viernes 28 de marzo. Que Dios me los bendiga, pasen un bendecido fin de semana. Buenos días, buenas tardes, buenas noches y como siempre, ejercitemos la decencia, que nada nos cuesta. Hasta otro capítulo de Conserva la Voz. Permiso. Conserva la Voz. How to have fun anytime, anywhere. Step 1. Go to ChumbaCasino.com. ChumbaCasino.com. Got it. Step 2. Collect your welcome bonus. Come to Papa welcome bonus. Step 3. Play hundreds of casino-style games for free. That's a lot of games. All for free? Step 4. Unleash your excitement. Chumba Casino has been delivering thrills for over a decade. So claim your free welcome bonus now and live the Chumba life. Visit ChumbaCasino.com. No purchase necessary. VGW Group. Void where prohibited by law. 21 plus. Terms and conditions apply. O'Reilly. ¿La luz check engine de tu vehículo está encendida? Podemos ayudarte con O'Reilly Veriscan. Es gratis y provee un informe con soluciones basadas en más de 650 millones de escaneos verificados por técnicos maestros certificados ASE. Y si necesitas ayuda, podemos recomendarte un taller. Pregunta por O'Reilly Veriscan. O'Reilly Auto Parts.